Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. En la tradición Vedanta de la India es donde entendí primero que la verdad, el Veda o conocimiento, es universal, eterna, siempre presente y disponible. Se manifiesta en un tiempo y lugar en particular debido a la disposición de unos pocos para ministrar las necesidades espirituales de muchos. Durante un tiempo esta forma específica de verdad se extiende y florece, pero a menudo se aleja demasiado de la inspiración original y se diluye o se pierde. Una verdadera enseñanza, sin embargo, inevitablemente revivirá y transformará una vez más la vida de las personas, como un curso de milagros está demostrando para miles de personas que se habían sentido insatisfechas con las estructuras cristianas tradicionales. Donde quiera que empiece este proceso de renovación es porque incluso una o dos personas están dispuestas a permitir cambios en su percepción del otro y del mundo. No son perfectos, pero constantemente buscan suspender el juicio, ver los intereses ajenos como no separados de los suyos y perdonar. Aquellos que hacen este esfuerzo son testigos de la verdad, y cuando logran su meta, y todos lo hacen finalmente, son capaces de llevar a otros a su propia sanación interna, a veces conscientemente, a menudo sin darse cuenta de ello. Bill Thetford era un testigo. Después de que el curso fue transcrito y publicado, continuó el resto de su vida tratando de vivir sus principios sobre una base diaria e interminable. Esta es seguramente la tarea más difícil y temible al parecer, pero es, en última instancia, todo lo que se nos pide que hagamos en este mundo, porque el proceso de perdón es lo que elimina los obstáculos a la conciencia de la presencia del amor, en palabras del curso. Dudo que Bill haya sido plenamente consciente del poder que su disposición y compromiso le dieron a él, pero yo solo era una de los muchos receptores de los frutos de su trabajo. Por un momento, él suspendió todo prejuicio, juicio y expectativa sobre mí, proporcionando un espejo despejado de las percepciones y necesidades egoístas. En ese claro espejo me mostró quién soy realmente y abrió la puerta del camino a casa. Cuando volvemos a una percepción inocente del uno al otro, el Cristo viene delante y revela el yo que está siempre presente. Un viejo himno del Evangelio canta: Jesús, amante de mi alma, déjame ver mi alma al fin. Gracias, Bill. Lo conseguí. Bill era un milagro andante, cariñoso en la inocencia, ejerciendo una influencia curativa enormemente poderosa sin darse cuenta de lo que estaba proporcionando. Su don era inocencia, no especialismo, y eso proveía de estar dispuesto a cambiar de opinión. ¿Qué más se necesita decir sobre el indescifrable poder de percibirnos los unos a los otros y a nosotros mismos como inocentes en nuestro propio núcleo, a pesar de lo que nuestros sentidos observan? La elección está disponible de forma universal para todos. Así, a pesar de su ambivalencia acerca de la enseñanza para muchos, Bill ha sido el mejor maestro que han conocido. A lo largo del curso se nos dice de todas las maneras posibles que los ataques deben detenerse y que las defensas no solo son innecesarias, sino contraproducentes. No nos dan seguridad, sino que tan solo aumentan nuestro sentido del peligro, produciendo exactamente lo que estamos tratando de evitar. Como todo el mundo, Bill había desarrollado sus propias estrategias de defensa, principalmente la retirada de los demás, retención, lo que resulta en depresión, apatía y una insistencia obstinada a estar en lo cierto.
El curso es muy claro en que el nacimiento físico no es nuestro principio y la muerte física no es el final. En esta vida, las defensas se desarrollan temprano y tienen lugar dentro del contexto de familia. Sin embargo, esto es interpretado. Bill parece haber tenido una relación amorosa con su madre. Le leía y se ocupaba de él mientras estaba enfermo. Aparentemente no tenía problemas particulares con ella. Su padre, por otra parte, era su reto. Bill raramente lo mencionaba, tal vez incluso le temía. Era un hombre trabajador y a menudo ausente, y parece que Bill lo experimentaba como no estando presente para él físicamente o emocionalmente. Bill decía que había sufrido el síndrome del niño equivocado muerto, una declaración inquietante y culpable sobre la repentina muerte de su amada hermana cuando tenía 7 años. Profundamente traumatizado por su muerte, dijo que en el funeral de su hermana, su padre, que adoraba a la niña, parecía darse cuenta de que Bill debería haber sido el único en morir. Nadie sabe si esa era la intención del padre, pero él se cerró a su hijo, y 6 meses más tarde Bill enfermó gravemente. También recordó que su padre lo regañaba más tarde por ser una carga financiera a causa de esa enfermedad, y en última instancia enfermó él mismo por la preocupación y la pena. Joe, su novia universitaria, conocía a los padres de Bill y comenta: su padre era un tipo estricto y rígido. No creo que Bill nunca se haya relacionado con él. Su madre, que tenía 2 empleos para ayudar a complementar sus ingresos, yo diría que probablemente fue excesivamente protectora y lo mimó. Su madre nos preparaba esos hermosos almuerzos de picnic para llevarnos con nosotros cuando íbamos a andar en bicicleta. No era de extrañar que Bill estuviera siempre en modo de prepararse para escapar, estando implacablemente preocupado por su propia culpa imaginada. Si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que el castigar a otro puede librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanación que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. Llevó adelante la carga de la culpa y la proyectó sobre los demás, causándole mucho dolor innecesario en el camino. Catherine Prescott recuerda: solíamos hablar de ceder, de cómo había la tendencia de su ego a ceder a cualquier poder que estuviera en su espacio. Pero lo que había debajo era su culpa de estar vivo cuando su hermana había muerto tan joven, y así se volvió más pequeño que grande. Era como si pensara que solo si podía hacerse pequeño estaba bien que estuviera vivo. Admitía estar profundamente traumatizado por su muerte. El siguiente comentario extenso de Urtext sobre su relación con los padres, en particular, y la crianza de los hijos en general, es instructivo para todos. Como has comentado tan a menudo, nadie adopta todas las actitudes de sus padres como propias. En todos los casos ha habido un largo proceso de elección en el que el individuo ha escapado de los que él mismo vetó, manteniendo los que escogió. Bill no ha conservado las creencias políticas de sus padres a pesar del tipo particular de periódicos que constituyen
su propia lectura en esta área. La razón por la que podía hacer esto era porque creía que era libre en este área. Debe haber un problema agudo en sí mismo que le haga tan ansioso por aceptar la percepción errónea de su propio valor. Esta tendencia siempre puede considerarse punitiva. No puede justificarse por la desigualdad de las fuerzas de los padres y los niños. Esto nunca es más que temporal, y es en gran medida una cuestión de maduración y, por tanto, de diferencias físicas. No dura a menos que uno se agarre a ello. Cuando el padre de Bill llegó a su nueva oficina y la destruyó, es evidente que Bill debió estar dispuesto a dejarle destruirla. Este evento tuvo lugar mientras Bill estaba todavía en Chicago, ya sea cuando era un estudiante graduado con Carl Rogers o en el hospital Michael Reese. Aparentemente se lo contó a Helen y ella le sugirió que lo dejara pasar. Aunque Ken sabía del incidente, no recordaba los detalles. Interrogué a todos los demás con los que podía haber discutido este evento y nadie sabía nada al respecto. Las muchas veces que ha comentado sobre este evento por sí solo, sugeriría la extrema importancia de esta percepción errónea en su propio pensamiento distorsionado. ¿Por qué alguien debería otorgar a una percepción errónea tan obvia tanto poder? No puede haber ninguna justificación real para ello, porque incluso Bill mismo reconocía el verdadero problema diciendo: ¿cómo pudo hacerme esto? La respuesta es que no lo hizo. Bill tiene una pregunta muy seria que hacerse a sí mismo en este sentido. Dijimos antes que el propósito de la resurrección era demostrar que ninguna percepción equivocada tiene influencia en absoluto sobre un hijo de Dios. Esta demostración exonera a los que perciben erróneamente al establecer más allá de toda duda que no han lastimado a nadie. La pregunta de Bill, que debe hacerse muy honestamente, es si está dispuesto a demostrar que sus padres no le han hecho daño. A menos que esté dispuesto a hacer esto, no los ha perdonado. Los padres no crean la imagen de sus hijos, aunque pueden percibir imágenes que crean. Sin embargo, como ya hemos dicho, tú no eres una imagen. Si uno está al lado de los creadores de imágenes, simplemente está siendo idólatra. Bill no tiene ninguna justificación para perpetuar ninguna imagen de sí mismo en absoluto. No es una imagen. Todo lo que es verdad de él es totalmente benigno. Es esencial que sepa esto acerca de sí mismo, pero no puede saberlo mientras elige interpretarse a sí mismo como lo suficientemente vulnerable como para ser herido. Este es un tipo peculiar de arrogancia cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Dota al perceptor con suficiente fuerza irreal para superarlo y luego reconoce la creación errónea del perceptor acerca de sí mismo. Hay momentos en que esta extraña falta de verdadera cortesía parece ser una forma de humildad. En realidad, nunca es más que simple rencor. Bill, tus padres te interpretaron mal de muchas maneras, pero su habilidad para percibir estaba bastante deformada y sus percepciones erróneas se interpusieron en el camino de su propio conocimiento. No hay razón por la que se interpongan en el camino de las tuyas. Todavía es cierto que crees que te hicieron algo. Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción y totalmente destructiva de tu conocimiento. Esto no solo es cierto con respecto a tus actitudes hacia tus padres, sino también a tu mal uso de tus amigos. Aún crees que debes responder a sus errores como si fueran verdad. Al reaccionar de forma autodestructiva, les estás dando la aprobación de sus percepciones erróneas.
Como se señaló anteriormente, la insistencia en sentirse indigno está asociada con la arrogancia y el narcisismo, no con la humildad. Llegamos a la forma con nuestras inclinaciones ya intactas y el condicionamiento comienza en el nacimiento e incluso antes. La mayoría de nosotros aprendemos a muy temprana edad a tener miedo de ser visto o de que otros descubran lo que realmente somos, por lo que fortalecemos nuestras defensas, siendo la principal la máscara tras la que nos escondemos. Ocultarnos nos convence de que realmente necesitamos escondernos, como si nuestra supervivencia dependiera de ello, y no tenemos una mente abierta sobre esto. Es crucial mirar directamente a lo que tememos, que está mal con nosotros, porque este miedo no es más que un extremo del espectro de creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Esas creencias, tanto positivas como negativas, constituyen colectivamente el ego, que es una construcción verbal, instrumental. Para tratarlo está diseñado un curso de milagros. Este afirma claramente que todo lo verdadero acerca de nosotros es completamente amoroso e inofensivo. Cuando apareció este material, exponía con claridad las defensas que ellos habían establecido. Uno puede imaginar el shock de Bill y Helen. ¿Se preguntaron alguna vez por qué habían pedido una manera mejor? Después de años de enseñanza, consejo y simplemente vivir, puedo testificar que prácticamente todos sufrimos una sensación de deficiencia acompañada de la necesidad de esconderla. No es posible pasar por el proceso de maduración en la infancia sin adquirir alguna creencia en la insuficiencia a la edad de 5 o 6 años. Hace años un hombre vino a verme acerca de una emergencia en su vida. Nunca antes había buscado asesoramiento profesional. Y después de un rato me preguntó, ¿muchas de las personas que vienen a verte se sienten indignas? Y le respondí, quizás el 100%. Esto es cierto, incluso si no son conscientes de ello. Por supuesto, se sintió mucho mejor sabiendo que tenía una gran compañía, incluyendo a Bill. Dicho de otra manera, en el pequeño libro de sabiduría rúnica, un oráculo no te instruye en cuanto a los acontecimientos. Un oráculo apunta su atención hacia esos miedos ocultos y motivaciones que moldearon tu futuro por su presencia, no percibida en cada momento. Una vez vistos y reconocidos, estos elementos se absorben en el ámbito de la elección. Los oráculos no te absuelven de tu responsabilidad para seleccionar tu futuro, sino más bien dirigen tu atención hacia aquellas decisiones internas que pueden ser los elementos más importantes para determinar tu futuro. Una runa es una de las letras de un alfabeto utilizado por los antiguos pueblos germánicos, especialmente por los escandinavos y los anglosajones. En el uso moderno se refiere a un poema, un acertijo o una escritura secreta relacionada con la determinación de la acción correcta en cualquier situación dada. La frase clave aquí es temores ocultos y motivaciones que darán forma a tu futuro. Mientras que el miedo y la culpa permanezcan ocultos, perturbarán poderosamente nuestra paz mental, haciéndonos experimentar nuestro mundo como amenazante o al menos insatisfactorio. Estos miedos inconscientes dan forma a nuestras vidas y estamos desamparados para efectuar cambios reales y sustantivos hasta que los observamos directamente, reconociendo el dolor que engendran. Por lo tanto, lo que está oculto
debe ser traído a la luz para la sanación.